Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar el día de hoy con ustedes, ya el último sábado de este mes de noviembre, este año que ha pasado muy rápido, el año 22, perdón, pero un año pues complicado, pero vamos siguiendo adelante y gracias a Dios estamos por llegar al final de esta serie de enseñanzas virtuales, esperando que al inicio del próximo año podamos estar de manera ya presencial. Si la pandemia nos lo permite, estaremos a partir del mediados del mes de enero del año 23, estaremos de manera presencial en nuestras instalaciones, activando nuestra gran mayoría de actividades sabatinas, si es que Dios así nos lo permite. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Espero que nos dé tiempo de terminar este capítulo, este versículo en estas dos enseñanzas que nos restan, porque el próximo sábado 3 de diciembre sería la última enseñanza programada, grabada, que tenemos que publicar de este año. Ahí haríamos una pausa, como cada año lo hacemos, para tomarnos un tiempo de refrigerio, aunque las reuniones dominicales no se suspenden, no se van a suspender bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso ya lo seguiremos reafirmando y lo seguiremos hablando. Estamos en el capítulo 2 de la carta de Tito, verso número 13. Un versículo que tenemos que estudiar, que tenemos que extraer algunas cosas muy importantes que pone aquí el apóstol Pablo. Tiene mucha teología este versículo, tenemos que ir con mucho cuidado, porque de este versículo a una mala interpretación teológica y una mala exégesis de este versículo han surgido tendencias doctrinales que han separado totalmente la verdad de Dios. Y ahorita, si hoy no me da tiempo explicar esto a profundidad, lo haremos la próxima semana. Pero este versículo entonces exige darle una interpretación correcta. Es un versículo que viene hablando de tres características de la vivencia de la vida cristiana, que es la sobriedad, la justicia y la piedad, que ya hablamos y tratamos en varias semanas. Este versículo se considera la cuarta característica de la vivencia o de la vida cristiana, que es la de la esperanza. Dice el verso número 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra aguardando del griego significa esperar, abrigar, aceptar, recibir, pero con la implicación de esperar con confianza, en paciencia. Eso es bien importante. Entonces podemos decir con esta extrayendo esta palabra y leyendo este versículo como parte central, entendiendo que es cuarta característica de la vida de la iglesia, de la vida de los santos de Dios, que es la sobriedad, la justicia, la piedad, y hoy le agregamos la esperanza. Podemos decir que la vida cristiana es una vida de espera. Ese es un punto importante. Podemos decir que el creyente es una persona que aguarda con ardiente expectación el retorno de Jesucristo y su propia manifestación como Hijo de Dios. Tomamos como base para hacer esa afirmación Romanos capítulo 8, verso número 19. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, aquí ya empezamos a poner una parte central del Evangelio. Es algo central de la palabra de Dios, de la doctrina que viene de Dios. Aquellos anhelosos de la sana doctrina, esta es una verdad central bíblica. Somos llamados a vivir en este tiempo, aquí en este mundo, en un mundo decadente, creciendo en corrupción, en un mundo que gira totalmente en contra de los designios de Dios, que vive en impiedad a Dios. Pues es un punto central esto. Ese es el mundo, el pensamiento, la ideología, los anhelos,
son totalmente en contra de lo que Dios manifiesta aquí. Pero somos llamados a vivir aquí. O sea, hemos nacido de nuevo, pero seguimos habitando un cuerpo que está sujeto a este ambiente, ¿no? O sea, el cuerpo externo, esta carne, este cuerpo sigue sujeto a ese ambiente externo del mundo. Pero el hombre interno, el corazón, no debe de pertenecer a este mundo externo, sino que debe de estar puesto en el siglo venidero, en las cosas invisibles de Dios. No las vemos con los ojos naturales, pero sabemos en el espíritu, en el corazón o en la conciencia que Dios habita en un mundo diferente al cual somos llamados a guardar ese regreso para establecer esa verdad bíblica. Colosenses capítulo 3, verso número 1. Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, o sea, en las de este mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces vivimos reconociendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso número 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que la esperanza es una de las cuartas características de la vida cristiana, pero al mismo tiempo debe de ser una fuerte motivación para guardar nuestra vida en santidad. Por lo que acabamos de describir, estamos en la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fundamental. Hoy uno de los grandes males de la iglesia moderna, yo así, esa es mi interpretación personal, no lo dice la Biblia, la iglesia moderna, yo lo digo iglesia moderna, pues porque hoy estamos en una modernidad impresionante, ¿no? Cuando íbamos a pensar hace 50 años que podíamos predicar a grandes cantidades de personas a través de una cámara y a través de unas plataformas sociales, ¿no? La iglesia moderna ha traído muchos beneficios, pero uno de los grandes males de esta iglesia moderna es que se ha basado la enseñanza en las cosas perecederas, en las cosas actuales. Se le ha dado más vialidad a la tecnología, a lo presente, que a lo espiritual. Y es algo fuerte. Entonces, la esperanza debe de ser la motivación a esa vida de piedad, a esa vida de santidad. Y Pablo lo acaba de describir perfectamente bien, aguardando la esperanza bienaventurado. Ahorita vamos a explicar con más profundidad esto. Entonces, el mundo nos desgasta, el mundo nos golpea constantemente y a veces pareciera, ¿no?, que el mundo gana ventaja en nuestra vida y llega a un cierto cansancio, podríamos decirlo. Llega un poco de desánimo, podríamos decirlo, porque quieres vivir, ¿no? Quieres vivir en Dios, quieres seguir creciendo y el mundo te golpea y a veces tienes muchos anhelos de hacer muchas cosas, pero cuando ya vas creciendo en edad, te vas dando cuenta de tus limitaciones, inclusive ya físicas. Y pareciera que eso no impacta, pero sí. Entonces, el pecado está ahí presente y es una lucha fuerte contra él. Y a veces llega esa lucha a agotarnos. Y muchas veces llegamos a preguntar si vale la pena seguir adelante, ¿no? Si vale la pena seguir resistiendo. Evangelizamos, proclamamos de Cristo y parece que esa evangelización en estos tiempos fuera infructífera, ¿no? Y nos preguntamos si vale la pena seguir adelante. En ese tiempo, muchos de nosotros nos hemos preguntado si vale la pena seguir firmes en nuestra fe, a pesar de todo lo que vivimos.
Y más cuando aún a veces las relaciones personales con alguien se deterioran por el pecado, ¿no? Y ahí es donde nos volvemos a preguntar si es necesario seguir esforzándonos en edificar nuestra vida, edificar la iglesia. Pero cuando recordamos que Cristo va a regresar, cuando recordamos que estamos de paso en este mundo conflictivo, yo puedo decir un mundo destructivo, porque cuando se le da cavidad al pecado, se destruyen hasta las mejores relaciones fraternas, aún dentro de la iglesia. Y pareciera que fuera algo que no prosperara, ¿no? Pareciera que fuera algo que nos está derrotando y ganando terreno. Pero no, cuando verdaderamente aprendemos a poner los ojos en Cristo, aprendemos a guardar en esa promesa de Dios, Dios nos vuelve a poner ese ánimo en el corazón, porque el corazón verdaderamente está alineado con Dios. Y viene ese ánimo que Dios nos infunde, ese querer y hacer, por su buena voluntad, dice Pablo. Entonces, al darnos cuenta que llegará un momento en que este mundo, todos, daremos cuenta delante de Dios, esperamos esa manifestación. Porque llegará un tiempo en que dice la Escritura, que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará ante Él en su majestuosa venida en la segunda vez. Entonces, cuando entendemos todo eso, por el Espíritu, que es el que nos revela esas verdades bíblicas, porque sí puede haber un desánimo, pero precisamente es un desánimo en el aspecto natural, pero viene el ánimo espiritual, viene ese confort, esa guía, esa revelación, ese sustento que viene del Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que vale la pena seguir adelante y vale la pena seguir rechazando la vida del mundo que quiere impactar nuestras vidas, que quiere infiltrarse en nuestras familias, que quiere deteriorar nuestros matrimonios, que quiere devorar a nuestros hijos, que quiere devorar aún nuestra vida. Nos damos cuenta que cuando ponemos verdaderamente la vista en las cosas eternas y esa esperanza se va afirmando en nuestro corazón de la segunda venida de Cristo, nos fortalecemos en Dios. Por fuera nos debilitamos, insisto, yo tengo 59 años y esta etapa de mi vida he venido reconociendo ya mis limitaciones, aún físicas. Porque no es lo mismo tener 59 que tener 30, 35 años, jamás. Hay limitaciones que se vienen dando, naturales, un decaimiento natural. Ya no es la misma capacidad en muchas áreas naturales de la vida, pero sí espirituales. Puedo ver el crecimiento, puedo ver el sostenimiento de Dios, puedo ver cómo el hombre interior se regocija en hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando ponemos la mirada correcta en donde debe de estar y el corazón en donde debe de estar, podemos repudiar los deseos mundanos que quieren destruir nuestras vidas y podemos continuar en el camino de la santidad para alcanzar la promesa de Dios. Entonces la esperanza en este sentido es el oportuno antídoto para los falsos valores de este siglo. Y es ahí donde la iglesia hoy divaga. La iglesia moderna, insisto, se le ha instruido en las cosas naturales, en donde yo me acerco a Dios para que me solucione mi vida temporal, para que me solucione lo que estoy padeciendo temporalmente. Y no hemos aprendido a acercarnos a Dios para fortalecernos espiritualmente, para que lo temporal ocupe el lugar correcto. Puedes estar enfermo del cuerpo, pero del alma debes de estar sano. Puedes estar limitado en cuestiones económicas, pero en Cristo puedes hacer muchas cosas más allá de las limitaciones económicas. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan entiende perfectamente esto y escribe en su primera carta de Juan capítulo 3, verso número 2, escribe lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora,
aquí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando venga Cristo, seremos semejantes a Él. O sea, el cuerpo incorruptible que le daremos, en ese momento va a ser semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hoy lo vemos por la fe, hoy percibimos todo de alguna manera diferente. Aun cuando vino Cristo, el velo de su carne no dejaba ver su esplendor, pero dice, porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y eso es bien importante, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, estas palabras del apóstol Juan vienen a significar lo mismo que las de Pablo, que todo aquel que aguarda la esperanza del retorno de Cristo vivirá en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, como vemos hoy, una de las grandes verdades bíblicas de la esperanza del regreso de Cristo se ha ido diluyendo en el paso del tiempo de la iglesia moderna, porque se le ha enseñado a la iglesia a poner su esperanza en las cosas materiales, en las cosas del mundo, ¿sí? Un ejemplo nada más. Para la diversión, para el paseo, para el trabajo, no tienen excusa. Pero para asistir a la iglesia, para servir a la iglesia, no tienen idea la cantidad de excusa que ponemos. O sea, no tienen ni idea. Y es algo importante esto. Ahí, en ese simple hecho de poner las cosas naturales, temporales, por encima de lo espiritual, porque el congregarme, el servir, el estar ahí fortalece mi hombre interior. El puro hecho de poner las cosas en ese lugar, demostramos que la esperanza a la cual somos llamados a tener y vivir no está bien fundamentada en nosotros. El apóstol Pablo, en este versículo, cuando habla de la esperanza, utiliza una figura gramatical que se conoce como metonimia. La metonimia es una figura retórica de pensamiento que consiste en designar una cosa en el nombre de otra con la que existe una relación de contigüidad temporal o lógica. Lo que el apóstol quiere decir es que aguardamos el cumplimiento de nuestra esperanza. O sea, aguardamos el cumplimiento, ese es el punto. Estamos en espera de que algo se cumpla. ¿Y por qué en espera de que algo se cumpla? Porque el que ascendió, ese mismo prometió que iba a regresar. Y Él es veraz. Él no miente. Ese mismo que ascendió en el libro de los Hechos, es el mismo que regresará, pero ahora ascendió a tomar su lugar y descenderá con todo poder y con toda autoridad. Entonces el retorno de Cristo, la venida del reino en plenitud y la entrada a nuestra herencia está asegurada. Lo mismo dice claramente el versículo de Colosenses 1:5. Habla de la esperanza reservada para vosotros en el cielo, en las cosas de Dios. Entonces a esa esperanza Pablo la llama bienaventurada. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué le dice bienaventurada? Bueno, tenemos aquí ya que entrar un poquito a las cuestiones teológicas, un poquito a tratar de darle el matiz de interpretación correcto bajo el texto de lo que él viene hablando. Esa expresión bienaventurada puede haber dos razones por las cuales llama Pablo así, bienaventurada. La primera es porque es una esperanza que en su cumplimiento nos proporcionará bendición, es decir, felicidad y plena satisfacción. O sea, insisto, la primera manera en la que podemos interpretar esto es porque es una esperanza que en su cumplimiento nos proporcionará bendición, es decir, felicidad y plena satisfacción. Y en segundo lugar, porque en las epístolas pastorales
La palabra bienaventurado suele aplicarse a Dios mismo. Por ejemplo, el 1 de Timoteo 1:11 menciona el glorioso evangelio de Dios bendito, mientras que en 1 de Timoteo 6:15 habla del aventurado y único soberano y rey de reyes, señor de señores. Puede ser que la esperanza sea llamada bienaventurada porque tiene que ver con el retorno de aquel que es bienaventurado. Entonces, vemos esos dos matices que son correctas. Va a venir el bienaventurado a darnos toda esa bienaventuranza que Él ha prometido. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste esta esperanza? ¿Cuál es su contenido específico? Que tenemos que pues reafirmar, ¿no? Consiste en muchas cosas que tenemos que reafirmar. O sea, por eso decía que es un versículo rico teológicamente, porque tenemos que ir a varias partes de la Biblia para entender a qué significa la esperanza bienaventurada. Ya vimos qué significa bienaventurada, ¿no? Pues vamos a recibir porque va a venir el bienaventurado a dárnoslo, ¿no? O sea, vamos a verlo a Él y simple y sencillamente, pues, si Dios hoy en esta vida cristiana es suficiente para nuestra vida, aún siendo personas habitando en un cuerpo decadente, cuando la esperanza está fundada en el corazón, podemos decir al cielo y a toda voz, Cristo es suficiente para nuestra vida. Imagínatelo viendo cara a cara, ¿no? ¿Qué nos faltaría, no? Pablo dice que hoy ya estamos completos en Cristo Jesús, ¿no? Porque estamos aguardando la esperanza, ¿no? Imagínate entonces ya viéndolo cara a cara, ¿no? Recordemos algunas cosas, ¿no? ¿Qué significa entonces la esperanza? Primeramente consiste en justicia. Gálatas capítulo 5, verso número 5. Vamos a verlo, vamos a ampliar esto teológicamente. O sea, vamos a poner qué significa ampliar eso teológicamente. La palabra esperanza, la esperanza del regreso de Cristo, la ampliamos teológicamente a través de toda la Biblia, ¿no? Es una doctrina fundamental que podemos ampliarla en toda la Biblia. Gálatas capítulo 5, verso número 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe esperanza de la justicia. Eso también tiene dos matices. Sí, o sea, es que es así de grande, ¿no? La esperanza de la justicia. Puede significar que aguardamos el día en que Dios haga justicia, dando a cada uno lo que merece, ¿no? Es obviamente la vindicación de los justos y el castigo de los injustos. O puede significar que aguardamos el día en que nosotros mismos seremos plenamente justos. O sea, seremos completamente transformados a la imagen de Cristo. Que en la venida de Cristo van a ser esos dos eventos. Plenamente los que hemos puesto la fe, aún los que han muerto, y ahí iremos ahí, van a ser transformados a la imagen de Cristo, y ese día vendrá el juicio sobre la humanidad de aquellos que hoy han rechazado el evangelio revelado por Dios. Y para esto pues les pido que sigan lo que voy a empezar a dar en un par de semanas, 1 o 2 semanas, en la carta de los Romanos. Se habla de la revelación de Dios y veremos por qué es Dios un Dios justo, porque nadie hoy puede decir yo no conozco a Dios, porque Él se ha revelado a los hombres. Pero por la dureza del corazón, el hombre rechaza la revelación de Dios, y la dureza del corazón del hombre lleva a ser su propio Dios. Por eso le da la imagen a la creación, a las cosas, no al Creador. Romanos capítulo 8, verso número 29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, qué glorioso es, ¿no? Que un día todo esto acabará. Esa es la esperanza, ¿no? O sea, todo lo que hoy el mundo nos asedia, todo lo que hoy el mundo nos agobia a los que conocemos la verdad, porque el que no conoce la verdad vive en el mundo. O sea, cree ser libre del mundo, pero es esclavo del mundo. O sea, entre ellos mismos se aborrecen, ¿no? Pues qué hermoso es esta esperanza, ¿no? Que todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy, simple y sencillamente, ¿no? Nada más pregunto, ¿no? Si tuviéramos un poquito más de conciencia, y esto es un factor no de este país, es del mundo en general. El día 1 de enero de este año fuiste al súper y con 100 pesos ¿qué compraste? Con esos 100 pesos, el día 1 del próximo año ve al súper y ve qué compras.
¿Sabes que eso no simplemente es una inflación, es una escasez? ¿Sabes que eso es más allá? Es un estrés. Eso es un deterioro al concepto de la vida. Porque si el mundo está afanado en dinero para tener, imagínate, ¿no? Entonces, estamos esperando aquel día en que por la gracia de Dios seremos semejantes al Señor Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 2. Insistimos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. También estamos recordando lo que significa la esperanza bienaventurada, sobre todo la esperanza. Esperamos también la resurrección de los muertos en pleno disfrute de la vida. Es impresionante esto, ¿no? Muchos hoy se nos han adelantado. Muchos hoy amados en nosotros, amados por nosotros, se han ido, pero han muerto, han cerrado sus ojos ellos en la esperanza de la resurrección y en la promesa en Dios. Es que algún día los veremos. Fíjate, qué impresionante, qué impresionante. O sea, el nivel de identidad a cada uno de nosotros está impresionante. O sea, esa persona ya murió. Yo no sé si tú y yo alcancemos a estar vivos o muramos. Pero la Biblia habla que en el momento de la resurrección seguiremos siendo nosotros que ya desde el momento de la creación y nos reconoceremos. O sea, no sé si eso te deslumbra. O sea, esto es algo impresionante, ¿no? Entonces esperamos la resurrección de los muertos. Sí, porque no vamos a resucitar como zombies. No sé dónde estoy ni quién soy, no. La plena identidad. O sea, eso es algo impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que ni aún la muerte, que hoy al mundo lo tiene locura, para nosotros nos afecta. Porque la muerte para nosotros es un paso más a la cercanía de Cristo. Si es necesario, escúchame bien, pasar por la muerte para ver la plenitud de Dios, ¿quién no lo anhela? Pero aquí nos cortamos las garras de la ropa porque alguien se muere. No te equivoques. Como lo dije en la predicación del domingo, cristianos el día de muertos haciendo honor a la muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte entró al mundo, al hombre, por el pecado. ¿Por qué le daremos honor a la muerte? Si somos de vida, la vida que tenemos en Cristo. Pero eso es toda la distorsión que hay. Esos son todos los afanes del mundo. Y un cristiano a tomarle la foto a la lápida de su mamá. Por favor, por favor. Pero ¿sabes qué? La iglesia dice, no pasa nada. ¿Sabes por qué no te inquieta eso? ¿Sabes por qué no te alude eso en el espíritu? Porque también estás viviendo igual conforme al mundo. Todo con su género, hermanos. Todo con su género. Por eso a nosotros, o a mí me ven como extremista, como exagerado, como que, ay, sí, ¿por qué? Porque no me quiero amoldar al mundo. Y la muerte es la consecuencia del pecado. Y hoy vemos cómo nuestro cuerpo se va deteriorando, acabando. Pero por la fe entendemos que algún día tendremos un cuerpo incorruptible. ¿Y por qué hablo por la fe? Porque nuestra cabeza hoy es impensable e inentendible el cuerpo glorioso que heredaremos en Cristo. Y es ahí donde la fe entra. Pero la fe viene en las promesas de Cristo. Aquel que ascendió con majestad en las alturas y que se le fue dado el trono de autoridad y poder, ese prometió que regresará. He aquí os digo un misterio, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria.
Yo he comentado mucho que en la gracia de Dios tuve la oportunidad en Dios, que lo veo así, de crecer rodeado de gente de fe. Y yo recuerdo cuando murió mi abuelo paterno, yo tenía entre unos 13, 14 años, era inconverso. Yo me convertí a los 30 y tantos años de edad, a pesar de vivir rodeado de personas que abrazaban la fe, que vivían en esos principios, de ir cada domingo al templo, como se le decía ahí, en ese lenguaje, en esa liturgia religiosa. Yo recuerdo que cuando muere mi abuelo, para nosotros sorpresivamente un hombre de fe, murió dormido. Mi abuela, que tenía un nombre muy impresionante, mi abuela Petra Roca, una mujer de fe, que curiosamente Dios le había dado un don de sanidad, y ella estaba postrada en una silla de ruedas. Yo recuerdo que cuando bajaban del féretro de mi abuelo en aquel tiempo, y el dolor era natural, ¿no? Pero era un dolor carnal. Yo me acuerdo que mi abuela no lloraba, sino levantaba las manos al cielo. Y ella repetía a grande voz, decía: allá nos vemos, Juan, allá nos vemos. Eso quedó guardado en mi alma y en mi espíritu, y no lo entendí, porque tenía que venir Dios primero a darme vida, como lo hizo 15 años o 20 años después, a darme vida para poder entender esta verdad. La muerte no nos puede a nosotros detener, nos debe de reafirmar. Y es algo que hoy la iglesia se tambalea, hoy la iglesia se derrumba, hoy la iglesia pierde su dirección cuando sucede un evento así. Si la carne es carne, pero el consuelo, la plenitud está en Cristo. Y ahí es donde tenemos que refugiarnos en todo lo que el mundo trae, porque el mundo trae muerte, desolación, persecución, sufrimiento, escasez. Pero cuando no tenemos puestos los valores correctos espirituales, nos rendimos en el mundo, y estamos en el mundo. Otro punto que debemos considerar, hablando de la esperanza, esperamos la entrada en nuestra herencia. ¡Wow! O sea, aquí no tenemos en qué caernos, ¿no? O sea, es triste, ¿no? Como en el mundo las familias se pelean por lo material. Y cuando la familia muere, ¿qué se lleva? Imagínate, ¿no? Cristo nos ha prometido un reino preparado desde la fundación del mundo, que Él mismo dijo que iba a prepararlo para nosotros. Es impresionante esto. O sea, Él mismo dijo: voy a ir a preparar para que estemos con Él. ¿Cuándo se va a dar esto? En la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí estaremos en la morada celestial. Ahí verdaderamente, fíjate, verdaderamente, para aquellos que me han cuestionado y se han ido de la iglesia porque no entienden la visión de la familia, ahí verdaderamente entenderemos lo que es la familia de Dios. Aquí luchamos por la carne, el egoísmo, por nuestros propios anhelos, por nuestras propias satisfacciones, que no nos permiten incluirnos en la familia de Dios. Es más, ni siquiera en nuestra propia familia, porque cuántos hoy creyentes con su egoísmo tienen destruidas sus propias familias. ¿Tú crees que se van a integrar a la familia de Dios? ¿Tú crees que un hombre o una mujer egoísta que no atiende ni a sus hijos, ni ve por ni es capaz de entregar su vida por sus propios hijos, ¿tú crees que ese hombre creyente va a hacer algo por la iglesia? Nada. Por eso luchamos. Por eso a muchos, y son muchos, han levantado la voz. ¿Qué le pasa? ¿Por qué a la familia? No lo veo. Entonces, ¿cómo sacó Dios al pueblo de Israel?
¿Cómo empezó la comunión de Dios con el pueblo de Israel? En familia. Deuteronomio capítulo 6, que se conoce como el Shema, ¿en qué está basado antes de entrar a la tierra prometida? En familia. Porque en dónde iban a aprender a amar y adorar a Dios? En familia. Y esa es la herencia más grande. No son cosas materiales, ni el oro, porque perdón, es que esto me indigna, tanta burrada que han dicho que prefieren el oro de Dios aquí. No, nada que ver. Yo con un pseudo pastor me decía que eso era del reino. Yo me le quedaba bien diciendo, pues eres un lobo, hermano. ¿Cómo piensas que una comida es del reino? Aunque se diga muy cristiano. Esa es la verdadera herencia, que hoy está empezando integrándonos al cuerpo de Cristo. Pero nos cuesta trabajo, porque no lo vemos. Otra de las cosas que, aguardando la esperanza, esperamos la restauración de las cosas naturales. Si hoy la creación es lo que es, impresionante, ¿no? Digo, hay lugares donde te paras y dices, si esto se hizo del Big Bang, como muchos dicen, pues ¿en dónde aviento? ¿Cómo llego a mi casa y aviento las cosas para que se arreglen, no? O sea, tú vas a muchas partes del mundo y ves la mano del Creador, que rebasa la lógica. Imagínate cuando la creación sea liberada y perfeccionada. Romanos 8:20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, si el mundo natural es bello, imagínate, pero te lo vuelvo a repetir, nos rebasa, nos supera. A eso no entra la fe. Y eso alienta. Te voy a poner de esta manera. Hace arder nuestra alma. Hace arder nuestro espíritu. El hombre interior se anima porque ve la decadencia de afuera. Esperamos también, aguardando la esperanza, esperamos ver al Señor Jesucristo en gloria, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Imagínate. No, y hay más. ¿Sabes que Dios... Vamos a pasar nosotros como creyentes a un trono a donde nuestras obras en la carne van a ser gratificadas por Dios, para que después todo lo que Él nos haya dado se lo rindamos a sus pies? Y hoy sigues viviendo para llegar a sus pies con las manos vacías. Ahí lo dejamos. Pero seguimos viendo las cosas naturales, ¿no? Y no me digan que no. Yo sé que no les gustan muchas cosas que hablo, pero vienen las pasiones. Mira, estamos a punto de entrar al mes más loco del mundo. ¿Y los cristianos dónde quedan? Te lo vuelvo a repetir. O sea, nos vamos. Y nos vamos en familia. Y si nos vamos 5 o 6 servidores y hay que se quede la iglesia como se quede, no nos importa. Nosotros nos vamos. Y eso lo hemos vivido. Vamos a cumplir 13 años. 13 años que lo hemos vivido. Sí, y no estamos en desacuerdo. Si puedes irte. Y si sigues creyendo en Santa Claus, sigue creyendo. Y si a tus hijos no le has dicho que Santa Claus no existe, es tu problema. El problema es lo que dice aquí. Y el problema, ¿sabes qué, amado hermana y hermano? Que cada quien da respuesta a las cosas de Dios. Y cuando no damos respuesta a las cosas de Dios, nosotros ponemos en peligro nuestra condición espiritual. Porque el que se crece firme, cae de inmediato. Jugamos con las cosas del mundo. Entonces esta dimensión de esperanza corresponde al deseo expreso del mismo Señor Jesús. Fíjate.
Juan 17:24. Juan capítulo 17:24. Padre, está orando Él. Está orando el Señor. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto pues no es, podríamos ir más, podríamos extraer más. Hay mucho más para poder abarcar la esperanza bienaventurada. Pero sin embargo, la fuerza principal de la frase seguramente recae sobre el mismo retorno del Señor Jesucristo. Y esto lo vemos porque cuando Pablo aquí pone la esperanza bienaventurada, ¿sí? Pablo utiliza una manera en el griego que escribe de una manera hablando de esa esperanza bienaventurada, refiriéndose a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la esperanza puede ser mucha. La herencia, la glorificación de nuestros cuerpos, la restauración de la creación, todo puede ser, pero nada va a ser más grande que poderlo ver a Él cara a cara. Entonces cuando habla, aguardando la esperanza bienaventurada, y habla de la manifestación, la plena visita, en plena vista. Y ahí es donde vamos a entrar a una parte profunda teológicamente cuando habla de esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero está hablando de Cristo. Entonces podemos decir que la culminación de nuestra esperanza consiste plenamente en la aparición de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación de su divinidad. Impresionante. O sea, ¿qué nos va a importar? Yo estoy seguro que nos va a importar la creación, que nos va a importar vernos. ¿Sabes qué? Si desde hoy, aún en un cuerpo decadente, aún en la lucha ferviente con el pecado, tiene los puestos ojos en Jesús. La gente cuando venga, ¿tú crees que lo secundario, lo que suceda, vamos a dejar de verlo? No. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso número 12. 1 Corintios capítulo 13, verso número 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí es donde entra la fe. Hoy sus argumentos, sus teologías, sus propios pensamientos acerca de la predestinación de tantos no lo entienden. No hay manera de entenderlo. ¿Por qué unos sí y otros no? Sí, ya lo explicamos, Dios viene. Y el mismo espíritu que vino y abrió nuestro corazón es el mismo espíritu que los que no quieren rechazan y endurecen su corazón. Pero la Biblia nos deja ver más. Es donde entra la fe, la verdad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso número 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Algo impresionante. Pero seguimos avanzando. Entonces, aquí entramos un poquito, vamos a entrar, y si me da un poquito de tiempo, me faltan aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos, para poder empezar esta parte que es teológica, que es importante que la consideremos. Aquí el Señor Jesús y Pablo, y todo lo que hemos leído, están hablando acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ya nosotros estamos viviendo en la primera venida de Cristo. O sea, estamos viviendo. Hoy somos receptores de las bendiciones de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Estamos viviendo en todo lo que Dios dio en la primera venida de Cristo.
es donde está manifestada la gracia de Dios. ¿Sí? O sea, en este tiempo, la gracia de Dios es fundamental, es el instrumento de Dios para alcanzarnos, el instrumento de Dios para perdonarnos, el instrumento de Dios para reconciliarnos. Entonces, la gracia en este momento, por la gracia somos salvos. O sea, nadie hizo ningún mérito para ser salvo. Nadie pudo hacer sus propios méritos para recibir bendiciones de Dios. O sea, hoy nosotros recibimos las bendiciones de Dios porque la gracia nos ha alcanzado. Abrimos el corazón a la gracia de Dios. Por eso yo decía hace muchas semanas, yo sé que no les gusta muchas cosas. La gente que ora para que un inconverso Dios le bendiga. ¿Cómo? ¿Que no tiene que nacer de nuevo? Pregunto. Sí, hay una bendición general. Digo, no se cae el mundo, no se quema, no arde, porque Dios está pacientemente esperando el arrepentimiento de todos. Pero va a llegar un día y se acabará. Sí, porque oran porque Dios bendiga. Y ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa el fondo de todo eso? Bendición es sinónimo de recibir. Todo el mundo quiere recibir de Dios, pero no quieren a Dios. Es muy padre. Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? ¿Al Dios que rechazas en tu corazón? ¿Al Dios que has endurecido tu corazón para no recibir la gracia de salvación? ¿Ese es el que quieres que me bendiga? No entiendo. Pero ya ves qué es lo que hoy se da, ¿no? Y así están los cristianos orando porque el hijo drogadicto, que Dios lo bendiga. No, Señor, que se arrepienta. Señor, que oramos para que alcance salvación. Oramos para que la obra del Espíritu de Dios lo redarguya de su pecado y se pueda arrepentir para que alcance salvación, llegue la gracia a su vida y empiece a vivir la bendición de Dios. Son confundidos, muy confundidos. Siempre en ese humanismo que se ha infiltrado a la iglesia, ¿no? Pues claro, pues ¿quién no desea lo que Dios nos ha dado? Pero nadie quiere arrepentirse y nadie quiere vivir bajo autoridad. Nadie quiere estar bajo el gobierno de Dios. Nadie quiere ser guiado por el Espíritu de Dios. Todo el mundo quiere hacer nuestra voluntad. Entonces podemos decir que bíblicamente, y es algo fundamental, vamos a hablar ya cuestiones teológicas fuertes. Bíblicamente estamos viviendo en medio de las dos venidas de Cristo, porque es una promesa de Dios y estamos en espera del cumplimiento. O sea, para Dios ya es un acto, ya no hay vuelta de hoja. O sea, Cristo va a regresar. Y eso es algo que hoy no se predica, hoy no se enseña, no, eso no se toca, ¿no? Entonces, la primera caracterizó por la gracia, la cual hoy somos bendición. Hemos recibido esa bendición y vivimos bajo la gracia. La segunda se caracterizará por la gloria de Dios. Entonces, hemos conocido ya la gracia que nos proporciona Dios en Cristo, pero estamos esperando la manifestación de su gloria. Cuando el Hijo Eterno tomó forma humana entre nosotros, el mundo en lo general no vio su gloria. Solamente algunos alcanzaron a ver a través de su velo, de su carne, lo que él era. Juan capítulo 1, verso número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en aquel tiempo el velo de su carne lo impedía. Entonces esa revelación le fue concedida al que convivían con Jesús. Y de alguna manera ellos fueron percibiendo poco a poco cómo se transparentaba a través del velo de su carne humana la hermosura de su divinidad, de su perfección divina. Ahora nosotros por la fe vemos eso. Hay otro punto. Por la fe vemos la grandeza de Dios. Verdaderamente, ¿hasta dónde tú y yo entendemos la soberanía de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 6. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes dónde percibimos la gloria de Dios? Internamente. Pero si sigues viendo las cosas externas, si quieres seguir viviendo externamente, no ves a Dios. Podemos decir, y es algo que también lo que voy a decir nos rebasa, porque yo nomás sé que tengo dos ojos. Podemos decir que lo vemos, que lo contemplamos a Él con los ojos de la fe. Pero normalmente tenemos dos ojos, ¿no? O sea, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. En su primera manifestación, Cristo vino en humillación trayendo consigo la gracia del Evangelio. En su segunda manifestación vendrá en majestad trayendo consigo el poderío de su gobierno. Entonces todo el mundo verá su gloria. Será una manifestación universal y pública. Mateo capítulo 24. Fíjate lo que vamos a leer en las propias palabras del Señor. Mateo 24, verso número 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Esto pues rebasa muchas cosas, ¿no? Sí, porque aún los profetas, fíjate, esto que estoy hablando de la segunda venida de Cristo y que estamos viviendo en medio de las dos, o sea, que es una realidad, es algo que se dejó ver y se alumbró más en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos solamente contemplaban una sola venida de Cristo. O sea, para ellos estaban veladas muchas cosas. ¿Saben también quién? Y con esto voy a terminar. ¿Saben también quién pensaba en una sola venida de Cristo? Que solamente una vez era Juan el Bautista. Por eso él llega a cuestionar a Dios y cuando está encerrado, Juan el Bautista manda a un emisario de él a preguntarle a Cristo: ¿eres tú el Mesías? Porque esperaban, ¿sí? Esperaban no solamente la gracia, esperaban el esplendor, esperaban que todo se cumpliese, pero Dios enseñó que solamente venía a dar la gracia a través del Evangelio. Dice Mateo capítulo 11, verso número 2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjate, ya lo había bautizado. ¿Sabes? Cuando nuestros problemas mentales, nuestras interpretaciones erróneas no nos dejan ver la verdad de Dios, caemos en esto. O sea, Juan no tenía la Biblia, tú y yo sí la tenemos. Pero él lo bautizó, él vio cuando descendió la paloma sobre de él, vio la plenitud del Hijo de Dios, oyeron la voz que dijeron: él es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y todavía pregunta. Pero Jesús mismo, sí, manifiesta que su venida, su obra tiene 2 etapas. En la primera, y aquí está el punto, con esto quiero ir terminando, no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. La primera venida de Dios, del Hijo de Dios, el Dios que habitó con nosotros, abrió el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo bueno. Así el mundo se está cayendo, ya lo vivimos. 2019, 2020, 2021, 2022, hemos visto el deterioro de la sociedad, aún de la misma iglesia. Pero sigue la gracia de Dios. Porque mientras hay esperanza, mientras hay vida en los hombres, hay esperanza. Pero la segunda venida, cuando Él traerá el juicio divino y establecerá definitivamente el reino de Dios. Los profetas no lo alcanzaron a ver. Aún Juan, como lo leímos, lo vio.
Y mismo Jesús, para enseñar esto, y con este versículo voy a terminar hasta aquí, porque eso hay que profundizarlo. Él mismo abre, cuando llega su momento, toma el rollo y abre el libro de Isaías. Isaías 61, verso número 1. Vamos a terminar ahí. Isaías 61, versículo número 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Habla de salvación. Habla de salvación. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces el texto de Isaías que él lee, ¿sí?, habla del día de la venganza de nuestro Dios. Divide dos partes. Y dice que cerrando el libro se sentó. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy yo estoy aquí entre vosotros el día agradable, pero voy a terminar el día agradable, voy a morir en la cruz, voy a dar redención a la humanidad, y voy a ascender, a esperar los tiempos para descender con toda majestuosidad. Es lo que les está diciendo. Hoy nos dice: se ha cumplido esta escritura. Por eso tú y yo, hoy en Cristo, y con esto termino, estamos viviendo en medio de las dos. Tiempo de gracia, tiempo de salvación, tiempo en donde Dios, hoy, a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que cree en el sacrificio vicario de Cristo, que es el sacrificio vicario, el inocente pagando por los culpables, hay salvación. Y en Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Es el día agradable de Dios. Pero vendrá la segunda venida de Cristo. Y los que hemos creído, dice que la guardamos, esa esperanza la guardamos bienaventurada, porque es la manifestación gloriosa. Hasta aquí voy a dejar, hermanos, porque lo que viene nos toca examinarlo y profundizar un poquito más en esto en la próxima semana. Ya son 55 minutos de enseñanza aproximadamente. Creo que es suficiente por esta vez. Como siempre, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Hoy sábado, no recuerdo qué día es hoy. Bueno, hoy por la tarde, ¿sí? Sábado 26. Perdón, es que no, a veces no sé ni qué día ando. Hoy por la tarde, a las 3 de la tarde, se celebrará el evento de los jóvenes, que le hemos denominado Encaminados, hablando acerca de una decisión fundamental. Después de Cristo, jóvenes, después de decidir, de voltear a ver a Dios, después de eso, la segunda decisión trascendental para tu vida es con quién vas a caminar como tu pareja el tiempo que Dios te dé en esta vida. ¿Tu esposo o tu esposa? No tu profesión, no tu trabajo, no tu dinero, no tus padres, no tus hermanos. ¿Con quién vas a caminar el resto de tu vida? Porque ese es el matrimonio. Dos unidos en Cristo. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Entonces, después de una decisión tan trascendental en nuestra vida, que es ser sensibilizados por la obra del Espíritu de Dios para creer en el sacrificio vicario de Cristo, entregar nuestra vida a Dios y rendirnos a Él, la segunda decisión fundamental: ¿con quién voy a caminar en esta vida? Recuerda esto: el único que convierte, el único que puede cambiar una persona es Dios, no tú. Tú no convences a nadie. Entonces, si hoy tus ojos están puestos
Si tú eres un creyente o una creyente y tus ojos están puestos en una persona que no ha abrazado la fe y tú crees que casándote se va a convertir, no tienes idea de cuántos en 13 años he ministrado que lloran y lloran por la decisión que tomaron, o la decisión que aún los padres, o aún tristemente la iglesia, los obligó a tomar. Entonces, si eres una persona en edad suficiente, por eso no lo delimitamos de edad, puede ser un adolescente, puede ser una persona de 35 años, 40 años soltera, digo, no casada, porque se entiende. Yo te invito a que vayas el día de hoy. Y ya deja de poner prioridad en las cosas del mundo. Sí, tienes que seguir en tu profesión, tienes que seguir trabajando, sí, pero ya deja de poner. No me digas que no tienes tiempo para ir. Porque yo te digo, más bien, no quieres ir. Entonces, son invitados el día de hoy a las 3 de la tarde, en unas horas. Estará abierta la congregación para recibir esta enseñanza dirigida a ustedes. Y como siempre, la invitación para que el día de mañana sigamos congregándonos y hacemos una vez más la invitación. El día 25, el día 1, no cerraremos las congregaciones. Únicamente ajustaremos, sobre todo en la de Tláhuac, horarios, porque entendemos que no hay transporte público, entendemos que mucha gente viene de muy lejos. Solamente ajustaremos horarios a una sola reunión ese día, como todas las congregaciones tienen, solamente. Entonces, una vez vayan haciendo su itinerario, vayan proyectando sus fiestas, bla, 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 bla. La obra de Dios no termina. Seguiremos nosotros proclamando el Evangelio de la gracia hasta que Cristo venga y nos llame a su presencia. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días y es un gusto estar con ustedes.